Hola, buenas tardes. Comenzamos hoy con la primera de estas 3 charlas cuaresmales para preparar ya cercanamente el tiempo del Triduo Pascual en la Semana Santa y sobre todo el jueves, el viernes y de una manera muy especial el Viernes Santo. Vamos a comenzar esta charla con una breve oración. Nos ponemos en presencia del Señor para que sea Él el que nos ayude a profundizar en este misterio que hoy vamos a ver, en el misterio del bautismo, del inicio de la vida nueva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por este tiempo de Cuaresma, este tiempo de preparación para la Pascua. Te damos gracias porque nos has hecho nacer de nuevo por el bautismo. Gracias porque has querido que seamos hijos tuyos, porque nos has regalado la familia de la Iglesia, porque nos has hecho templos de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos has liberado de la esclavitud del pecado y quieres que seamos luz en medio de este mundo. Te pedimos que nos ayudes en estos días que quedan antes de celebrar el misterio de tu pasión, muerte y resurrección, que nos ayudes a poder vivir verdaderamente como hijos tuyos, a dejar todo lo que nos sobra y el pecado que nos ata y poder correr esta carrera, poder combatir este combate de la fe. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, para empezar quería contestar a una pregunta que tal vez no nos hagamos porque estamos acostumbrados, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la Pascua? ¿Qué tiene que ver el bautismo con la Cuaresma? ¿Por qué unas charlas cuaresmales, estas 3 charlas de este año, van a versar sobre el bautismo? Si Jesús es bautizado prácticamente al inicio del Evangelio y hasta el final del Evangelio no vivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no tendría más sentido hacer estas catequesis cuando celebramos la fiesta del bautismo del Señor al final de la Navidad? ¿Por qué ahora? Pues bien, voy a comenzar, podríamos explicarlo de muchas maneras, Desde luego que tiene una explicación muy profunda. De hecho, en la Vigilia Pascual renovaremos las promesas bautismales. Vamos a ver cómo hay una vinculación muy estrecha entre el bautismo y la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Una vinculación que no se puede obviar, una vinculación que es el ser propio del bautismo. Vamos a empezar, por tanto, leyendo el bautismo de Jesús. Nosotros hemos sido bautizados por 2 cosas, porque Jesús fue bautizado y porque Jesús mandó a sus discípulos bautizar. Entonces vamos a intentar a través del bautismo de Jesús ver por qué nosotros hemos sido bautizados, por qué es en la Pascua el momento en que renovamos nuestro bautismo. Dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, del 9 al 11. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Bueno, es la manera brevísima, en que San Marcos nos narra este acontecimiento que los 4 evangelistas presentan en sus textos, que es el momento en que Juan, en el Jordán, bautiza a Jesús. Jesús se acerca para ser bautizado. En estos 3 versículos, 9, 10 y 11 del capítulo 1, hay un montonazo de detalles para ver esta vinculación entre la Pascua y el bautismo. Vamos solo a fijarnos en algunos de una manera rápida. Y solo en el Nuevo Testamento. Hay muchas referencias también al Antiguo Testamento que podríamos ver, pero nos alargaríamos aquí horas y horas y nadie aguantaría esta charla. Así que vamos a intentar sintetizar, ¿vale? Lo primero es que el bautismo que hacía Juan, sabemos por los evangelios, lo ha dicho versículos antes, que era un bautismo para el perdón de los pecados. Esta expresión vuelve a aparecer muchas veces en el evangelio, pero sobre todo aparece en el momento de la última cena. Jesús, cuando coge el cáliz, dice: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados».
El bautismo es para el perdón de los pecados. La sangre que será derramada por Cristo en el Gólgota, en la cruz, es para el perdón de los pecados. Ya tenemos un primer detalle. Un segundo detalle. En el capítulo 10, Jesús anuncia por tercera vez a sus discípulos que están yendo a Jerusalén, que el Hijo del Hombre será entregado, que lo crucificarán y que al tercer día resucitará. Pues bien, en este contexto es cuando se acercan la madre de los hijos de Zebedeo o los hijos de Zebedeo directamente, según el evangelista al que leamos, y le dice, quiero hacerte una petición, pon a mis hijos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les hace una pregunta, ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Esta referencia es una referencia al martirio, une el bautismo otra vez con el cáliz, justo como hemos visto en el pasaje de la última cena. Hay una vinculación clara manifiesta por Jesucristo. Después hay otros elementos, por ejemplo, la voz que se oye desde el cielo inmediatamente después, en el versículo 11, conforme ha acabado el texto que hemos leído, dice, «Tú eres mi Hijo amado». Esta expresión vuelve a aparecer en el Evangelio 2 veces. ¿Cuándo? Una es en la parábola de los viñadores homicidas, aquella parábola donde Jesús dice que había unos viñadores, que el dueño de la viña envía a un mensajero para decirles, dadme el fruto, pero los viñadores malvados matan al mensajero, envía otro mensajero, y al final dice, enviaré a mi hijo amado, porque a este no le harán nada. Y se encuentra con que el hijo amado es también matado por los viñadores, por los trabajadores de la viña. Hay una vinculación, por tanto, gracias a esta expresión, mi hijo amado, entre el bautismo y los viñadores homicidas, y también entre el bautismo y el momento de la transfiguración, donde otra vez, en el monte Tabor, se oirá la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. ¿Alguien se acuerda de qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías en el momento de la transfiguración? Pues estaban hablando, dice, de su éxodo, de su salida, es decir, de su salida de este mundo, de su final. La palabra éxodo también obviamente nos recuerda al libro del Éxodo, al paso del Mar Rojo. Estaba hablando de su Pascua. Hay una vinculación clara entre el bautismo y la Pascua de Jesús. La Pascua de Jesús es su pasión, muerte y resurrección. Bien, y hay otros detalles que podemos decir, solo digo uno más. El verbo bautizar. Dice que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. El verbo bautizar significa, en griego, sumergir. Significa meter algo debajo del agua, significa enterrar algo. Pues bien, el agua, sabemos que en el mundo judío, por una parte, es símbolo de la vida, porque sin agua no puede haber vida. Pero también es símbolo de la muerte. El mar, sobre todo el agua estancada o las grandes superficies de agua son símbolo de muerte. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Recordáis que Jesús, cuando llama a los discípulos, les dice, os haré pescadores de hombres, os ayudaré a sacar a los hombres del agua. En los Salmos también aparecen las olas, el agua de la muerte, el agua donde el hombre está a punto de perecer y Jesús lo saca. Hay muchos signos de Jesús también en el Evangelio, en medio del lago, en la tormenta. Recordad también el momento donde Pedro se hunde y tiene que gritar, Señor, sálvame. Pues este verbo, bautizar, sumergir, está hablándonos de lo que va a pasar con Jesús. Jesús es sumergido debajo del agua, símbolo de su muerte y su sepultura. Jesús también será sepultado. Y después dice que salió del agua. El verbo que se utiliza para decir que salió del agua es el mismo verbo que Jesús utiliza cuando dice que al tercer día resucitará. Es un verbo que está hablando de que Jesús se levantará, resucitará, de que vuelve a la vida. Por lo tanto, dentro de todo este símbolo del bautismo nos damos cuenta que hay en Jesús dos cosas: una muerte y una vuelta a la vida. Muy bien. Por decir algo más de la Biblia, recordemos cómo termina el Evangelio. Cogemos ahora a San Mateo en el capítulo 28. El bautismo no se queda solo al principio del Evangelio, sino que Jesús al final dice,
Capítulo 28, versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, ya después de la resurrección. Al verlo, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Fijaros ahora lo que dice: Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues parece ser que desde que Jesús lo mandó, la Iglesia se ha dedicado a esto, a ir a todas las gentes en nombre de Cristo, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, haciendo de los hombres discípulos de Cristo y enseñándoles a guardar todo lo que nos ha mandado. Mirad, nos damos cuenta de que el bautismo es un nuevo nacimiento. A Nicodemo, Jesús mismo le dice: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Pregunta lógica. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y dice Nicodemo: ¿puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Parece que no ha comprendido el sentido del término nacer que le está diciendo Jesús. Pero Jesús le responde para explicárselo, y hoy nos lo explica también a nosotros. Nos dice: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Mirad, ha dicho Jesús que hay que nacer de nuevo y que hay que nacer del agua y del espíritu. Después de estas pinceladas de la Biblia que ya nos hacen darnos cuenta, primero, de la vinculación que hay entre el bautismo y la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es lo que vamos a celebrar en este Tríduo Pascual, y que hay una vinculación entre el mandato de Jesús y la vida cristiana. Dice que para entrar en el reino de Dios, dice que para hacerse discípulo de Jesús hay que ser bautizado. ¿Cómo se da este nuevo nacimiento? ¿Cómo hemos vivido nosotros este nuevo nacimiento? Pues mirad, después de esta primera parte vamos a pasar a una segunda parte. Y es que vamos a coger el ritual del bautismo. He cogido el ritual del bautismo de niños, podría haber cogido el de adultos, pero he cogido el de niños porque la mayoría de los que vais a escuchar esta charla hemos sido bautizados de niños. Entonces, lo que se trata es que podamos revivir nuestro bautismo en este tiempo final de Cuaresma, sobre todo en el día de la Vigilia Pascual. Que esta Pascua sea un volver a vivir aquello que ya recibimos como cristianos, pero que tal vez ha sido un poco ensuciado, olvidado, ha sido un poco dejado de lado, ha sido un poco vivido superficialmente. Entonces vamos a repasar cómo hemos nacido de nuevo nosotros, cómo a través de la Iglesia, por el mandato de Cristo, tú y yo hemos nacido a una vida nueva. ¿Y qué significa esto de nacer a una vida nueva? Vamos a ver cómo en la liturgia de la Iglesia, cómo en la celebración del sacramento del bautismo, se recoge todo el sentir, toda la esencia, todo el ser del bautismo y todo el ser del bautizado a través de las distintas oraciones y de las distintas moniciones. Si recordáis algún bautismo que hayáis vivido hace poco de algún niño, la celebración del bautismo comienza a la puerta de la Iglesia. Es la Iglesia la que se acerca y espera desde su puerta, como el padre de la parábola del hijo pródigo, para recibir a su nuevo hijo, para abrazarlo, para decirle: estás en casa. Y empieza aquí con el libro con una munición muy bonita. Dice: con alegría habéis vivido el nacimiento de un niño. Y dice: pero con alegría venís ahora a la Iglesia a dar gracias a Dios y
fijaros qué frase, y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. ¿Por qué dice esto de nuevo y definitivo? Acaba de decirle Jesús a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne. ¿Qué quiere decirle? Pues que nuestro cuerpo, que ha nacido del vientre de nuestra madre, un día morirá. Que lo material, lo que es engendrado en este mundo, se acaba. Sin embargo, este nacimiento es nuevo y definitivo. Este nacimiento por el agua y el Espíritu. Y fijaros si es definitivo, mirando cómo se expresa. Le pregunta el sacerdote a los padres, después de preguntarles el nombre, dice, ¿y qué pedís para...? Y dice el nombre. El día de mi bautismo, el sacerdote preguntó a mis padres, ¿qué pedís para Pablo? Y mis padres respondieron el bautismo, pero hay otras opciones que podemos contestar, lo que pasa es que no solemos utilizarlas. Pero dice, la gracia de Cristo, o la entrada a la iglesia, o fijaros en esta respuesta, ¿qué pedís a la iglesia? La vida eterna. Por eso es el nuevo y definitivo nacimiento. Lo que estamos pidiendo a la iglesia cuando pedimos el bautismo es ni más ni menos que la vida eterna. Nacer para una vida que no termina. Nacer para recibir la misma vida de Cristo. Ya tenemos bastantes pistas, ¿verdad? Y enseguida hace una pregunta y le dice a los padres, ¿sabéis que al pedir el bautismo os obligáis a educarlo en la fe para que este niño aprenda los mandatos de Cristo y viva amando a Dios y al prójimo? En esto consiste la vida nueva, en esto consiste la vida del bautizado, en amar a Dios y al prójimo. Y inmediatamente, fijaros qué señal hace. ¿Cuál es la señal del cristiano? Lo primero que se hace sobre el niño que va a ser bautizado, para que veamos la vinculación entre el bautismo y la pasión y muerte del Señor, la señal de la cruz. Esta señal se repetirá más veces durante el bautismo. Aquí ahora la hace el sacerdote, los padres, padrinos y si hay algún familiar. Después se escuchan las lecturas, que están relacionadas obviamente con el bautismo. Puede ser la de Nicodemo que hemos escuchado, la de Mateo que hemos escuchado, el bautismo de Jesús que hemos escuchado, pueden ser estos evangelios, otras lecturas también del Antiguo Testamento, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará, y otros textos que hacen referencia obviamente al bautismo. Y después la homilía. Y fijaros ahora lo que pedimos en la oración de los fieles, lo que pedimos para el niño que va a ser bautizado. Dice, primero, para que estos niños, al participar de la muerte y resurrección de Cristo, es decir, ser bautizado es participar de la muerte y resurrección de Cristo, morir y resucitar, alcancen nueva vida y se incorporen a la Iglesia. Dos cosas, alcanzar nueva vida e incorporarse a la Iglesia. Después, para que se hagan fieles discípulos suyos y den testimonio del Evangelio, discípulos y apóstoles, con una misión de llevar a Cristo en medio del mundo. Tercera cosa que pedimos, para que a través de una vida santa, estamos llamados a ser santos, lleguen al reino de Dios. Es decir, que el bautismo sea la puerta al inicio de la vida del cielo. Oye, que hemos sido bautizados para vivir ya, para empezar ya aquí la vida del cielo. Vivir una vida santa y luego seguirla en el cielo. Esto es muy importante. Estamos entrando en el significado profundo del bautismo. Después, toda la Iglesia invoca a los santos, porque la Iglesia no son solo los que estamos en el templo en ese momento, sino que es toda la Iglesia que hay actualmente extendida por todo el mundo, y es también la Iglesia purgante, y es también la Iglesia triunfante, la Iglesia que está en el cielo, todos los santos que nos han precedido, que no solo están viviendo esta vida eterna como nosotros ahora en la tierra, en medio de tribulaciones, de luchas, de pecados, de infidelidades, etcétera, sino que ya contemplan a Cristo cara a cara, están en la presencia de Dios. Justo en el momento antes de empezar la bendición del agua y el acto del bautismo, el momento que el sacerdote dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se hace la oración de exorcismo y una unción con aceite. Y fijaros lo que pedimos en uno de los modelos que hay de oración. Decimos que Dios envió a su Hijo para librarnos del dominio de Satanás. Y pedimos a Dios
que los niños lavados del pecado original sean templo suyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Una de las dimensiones fundamentales del bautismo. Primera, no ser esclavos del enemigo, esclavos del demonio que busca nuestra perdición y que actúa a través de la tentación. Y segunda, que el Espíritu Santo habite en nosotros, ser templos del Espíritu Santo, ser el lugar donde Dios habita en medio de este mundo. Fijaros la dignidad que le da a la persona ser bautizada, que Dios mismo, todo un Dios, quiere vivir dentro de él. Esto es lo que pedimos antes de ser bautizados. Y ahora voy a leer despacio unos párrafos, los párrafos finales de la bendición del agua. Aquí está resumido lo que es el bautismo y cómo el bautismo es unirse a Cristo en su muerte y resurrección. En el penúltimo párrafo se invoca a Dios y se dice: «Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán», ¿os suena?, «fue ungido por el Espíritu Santo». Y mirad, para que veáis que lo de antes no me lo he inventado yo. Colgado en la cruz, enseguida pasa del bautismo a la cruz. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre. ¿Os acordáis? Sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles: «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Se une el bautismo con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y entonces dice: «Mira ahora tu iglesia». Vamos ahora a ver nuestro bautismo. Pasamos del de Jesús al nuestro, están vinculados. Y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, la gracia de Jesús, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio por el bautismo, y aquí está la clave, muera al hombre viejo y renazca como niño a la vida nueva por el agua y el Espíritu, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo resuciten con él a la vida eterna. Esto se pide en el momento en que el niño va a ser bautizado, también en el adulto. Esta bendición también la rezaremos en la vigilia pascual. Fijaros, hay un hombre viejo que tiene que morir y hay un niño que tiene que nacer. Hemos dicho que el bautismo era muerte y resurrección. En ti y en mí, en nuestro bautismo y en la actualización, en la renovación de nuestro bautismo que vamos a vivir en la vigilia pascual, después de la liturgia de la palabra, no se pasa directamente a la parte eucarística, a la consagración, no. Está toda la parte bautismal. Si hay niños, se bautizan, pero si no, también se hace. Y todos, con la luz encendida, renovamos las promesas bautismales y renovamos las renuncias a Satanás. Primero tiene que morir el hombre viejo y después nace un hombre nuevo. ¿Qué significa esto de morir el hombre viejo? Pues bien, voy a leeros una fórmula larga de las renuncias a Satanás. En esto consiste la muerte del hombre viejo, en renunciar a todo esto que voy a leer ahora, que tiene a veces tanta fuerza sobre nosotros. A renunciar a que en nosotros reine el pecado, a que en nosotros tenga la muerte la última palabra, a que en nosotros no sea el Espíritu Santo el que actúe. Las renuncias a Satanás. Vamos a repasarlas ahora despacio y como esto se va a quedar colgado en vídeo, os invito a que podáis volver a este momento, al minuto 24, y que de aquí a la Pascua podéis hacer estas renuncias de manera concreta en vuestra vida, que podéis hacer vuestras propias renuncias. Después de leer esto, después de escuchar esta charla, que podéis coger un papel o una libreta y decir: ¿a qué renuncio? ¿En qué cosas concretas renuncio a Satanás? Mirad, la primera pregunta dice: ¿renunciáis a Satanás? Estamos hablando de la muerte del hombre viejo, ¿vale? Perdonad si me he liado un poco, volvemos. Para que mueran al hombre viejo y resuciten a la vida nueva. Estamos la muerte del hombre viejo, la renuncia a Satanás. Renunciáis a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios. Renunciar firmemente al pecado.
al mal como signo del pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor, y respondemos: sí, renuncio. Pero hay que hacer este sí primero interiormente, para que lo que digamos con nuestra boca concuerde con lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Segundo, renunciéis a sus obras, a las obras de Satanás, que son vuestras envidias y odios, vuestras perezas e indiferencias ante el sufrimiento ajeno, vuestras cobardías y complejos, vuestras tristezas y desconfianzas, vuestros materialismos y sensualidades, vuestras injusticias y favoritismos, vuestras faltas de fe, esperanza y caridad, y responderemos: sí, renuncio. Renunciéis a todas las seducciones de Satanás, como pueden ser, nos pone algunos ejemplos: el creeros los mejores, el veros superiores, el estar muy seguros de vosotros mismos, el creer que ya estáis convertidos del todo, el quedaros en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y no ir a Dios. Pueden ser también, estas cosas, medios, instituciones, puede ser hasta un movimiento eclesial, puede ser nuestra forma de rezar, puede ser el que de este cura sí que me gusta ir a misa, de este no voy a ir. Esto son los medios, instituciones, métodos, reglamentos. Y diremos: sí, renuncio. Renunciéis a creeros superiores a los demás, esto es, a cualquier tipo de abuso, discriminación, fariseísmo, hipocresía y cinismo, orgullo, egoísmo personal y desprecio. Diremos: sí, renuncio. ¿Renunciáis a inhibiros ante las injusticias y necesidades de personas e instituciones? Inhibiros, es decir, a no hacer nada y que ni me afecte. Por cobardía, pereza, comodidad o ventajas personales. Dice: no, yo no miento. Bueno, pero tal vez ocultas la verdad o no dices lo que deberías decir en defensa de otro para que no te degraden en tu trabajo o porque estás esperando un ascenso y no quieres quedar mal con el jefe, y sabes de un montón de injusticias y de fechorías que está haciendo y los dejas pasar. O cuando conoces una persona que está siendo abusada física, psicológicamente por otra y no haces nada para evitarlo. Puede ser en tu casa, puede ser tu vecino, puede ser en el colegio, puede ser en tu lugar de trabajo. Y por último, renunciáis a los criterios y comportamientos materialistas que consideran el dinero como la aspiración suprema de la vida, el placer ante todo, el negocio como valor absoluto, el propio bien por encima del bien común, y diremos: sí, renuncio. En esto consiste la muerte al hombre viejo, en poder renunciar todo esto, en que todo esto sea arrancado de nuestra vida. Por eso os invito a que podamos meditar sobre estas renuncias en este tiempo antes de la Pascua. ¿Qué significa ser bautizado? ¿Qué significa morir al hombre viejo? Significa esto, que todo esto que tantas veces tiene tan gran peso en nuestra vida, se lo entreguemos a Cristo y que quede clavado en la cruz con Cristo y que quede muerto con Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que podamos renacer a una vida nueva, vivir de un modo distinto. Porque enseguida, después de las renuncias, viene la profesión de fe. Una vez hemos muerto al hombre viejo, puede habitar en nosotros Cristo. Renunciamos a Satanás y nos volvemos hacia Jesucristo. Y nos preguntan: ¿creéis en Dios Padre, Creador del cielo? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, padeció, murió, resucitó? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo y en sus obras, que son la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Y diremos: sí, creo. Estamos diciendo: creo que Dios es mi Padre, creo que Jesucristo es mi Redentor, creo que el Espíritu Santo es el don que Dios me ha hecho para vivir en mí, para poder ser un hombre nuevo, y quiero vivir unido a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es el bautismo, esto es morir al hombre viejo y nacer al hombre viejo.
Y enseguida después de ser bautizado, después de esta profesión de fe, ya el niño viene sumergido sobre el agua, donde el signo es más potente, es el mismo signo que vivió Jesucristo, o le es rociada el agua por encima, donde el signo se minimaliza un poco más, pero es verdad que es más sencillo y más práctico. Somos bautizados. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el culmen, es el momento definitivo donde ya se hace realidad lo que acabamos de expresar con nuestra boca. Inmediatamente después del agua viene la unción con el crisma, donde se pide al Señor que nos consagre, es decir, que nos haga propiedad de Cristo, para ser siempre miembros de Cristo Jesús. Somos consagrados, somos marcados con este aceite que dice que somos propiedad de Cristo, que ya no nos pertenecemos, que nuestra vida le pertenece a Él, que hemos renunciado a Satanás y le acabamos de entregar nuestra vida a Cristo. Después viene la imposición de la vestidura blanca, nos dice, mirad, eres una nueva criatura, esta vestidura lo expresa, este blanco radiante como la vestidura de Cristo en la transfiguración y en la resurrección, como las vestiduras de los santos en el cielo, que nos dice el Apocalipsis. Pues bien, dice, ya eres nueva criatura, revestida de Cristo, tienes dignidad de cristiano. Conserva esta vestidura sin mancha hasta la vida eterna. Mañana veremos cómo volver a limpiar esta vestidura, porque seguramente no la hayamos conservado sin mancha. Y ya, casi para terminar, se nos entrega del cirio pascual, el cirio que ha sido encendido en la vigilia de Pascua, del fuego en medio de la noche, la luz de Cristo, que hemos cantado, luz de Cristo, demos gracias a Dios. De ese cirio se nos entrega la luz y se dice, recibid la luz de Cristo. Que vuestros hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz. ¿Recordáis que hace 2 domingos nos decía esto a través del Evangelio y a través de la segunda lectura San Pablo? Somos hijos de la luz e hijos del día, no hijos de la noche ni de las tinieblas. Ya hemos renunciado a Satanás. Nosotros somos hijos de Dios y actuamos como tales, siendo luz en medio del mundo. Dice, para que perseverando en la fe puedan salir con todos los santos. Después está el signo del Efetá, donde se toca los oídos y la boca del niño para que pueda escuchar la palabra, es decir, ser discípulo y proclamarla, ser apóstol, anunciar la buena noticia del Evangelio. Y termina el ritual del bautismo, como no podría ser de otra manera, llamando a Dios Padre. Si el bautismo es de un niño, lo rezan los adultos en su nombre. Si es de un adulto, él reza el Padre Nuestro. Esta oración antes no se aprendía, no se la sabía todo el mundo. Antes de que se empezaran a bautizar los niños, cuando los catecúmenos, es decir, los que se preparaban para el bautismo, eran adultos, el Padre Nuestro se les enseñaba después de ser bautizados. Por eso lo rezamos después de ser bautizados. Y el nuevo bautizado, el neófito que se llama en la tradición de la Iglesia, el recién nacido. Esto significa neófito. El bautizado es un recién nacido que tiene que empezar a alimentarse, que tiene que empezar a conocer, que tiene que empezar a desarrollar esta relación con su nueva familia, que es la Iglesia, desde esta relación con su Padre del cielo. A través de la Iglesia, Dios engendra nuevos hijos y los da luz a este mundo. Esto es lo que significa ser bautizado. En esta vigilia pascual, tú vas a renovar las renuncias y las promesas bautismales. Se te va a entregar la luz de Cristo. Este año no se va a poder asperjar con el agua, pero vamos a vivir este rito y vamos a renunciar a Satanás y a volver a profesar que creo en Dios. Vamos a decirle, Señor, quiero que sigas obrando en mí el bautismo, es decir, quiero que sigas matando al hombre viejo, quitando todo aquello que sobra, toda la basura, podando todas las ramas muertas y secas que hay en mí, limpiando todas las manchas y la suciedad que se me ha ido pegando en el camino de este año, en el camino de la vida, y que puedas habitar en mí, que puedas hacer de mí un hijo de la luz, un hombre nuevo, un hombre capaz de amar como tú, un hombre capaz de escucharte, de seguirte, de anunciarte, un hombre capaz de abrazarte en la cruz
y vivir contigo la resurrección. Esto es la Pascua, esto es el bautismo. Pues os invito a que podáis en estos días vivir esta realidad, poder recordar nuestro bautismo, poder mirar qué es lo que ha sido de nosotros, cuál es la obra que ha hecho Dios en nosotros y acercarnos a la vigilia pascual el sábado santo por la noche y renovar, prometer, renunciar, actualizar, dejar que Dios haga nuevo nuestro bautismo y salir resucitados al encuentro de Cristo. Pues con estos deseos, que tengáis una feliz semana de pasión, un buen domingo de Ramos y Semana Santa, que podamos encontrarnos todos reunidos, aunque desde la distancia, en esta gran noche en que Cristo rompe las tinieblas, rompe la muerte y nos otorga la vida nueva. Que así sea.